Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, alumna, alumno? ¿Cómo va ese pensamiento? ¿Cómo va esa motivación? Efectivamente, cada uno de los conocimientos que tú estás adquiriendo el día de hoy te van a servir muchísimo. ¿Para qué? Para el desarrollo de este proyecto de estudio. Es importante que reflexiones de manera activa cómo vas a practicar estos conocimientos. Es importante que para que estos conocimientos no se queden en el olvido y se vuelvan a acumular en esa memoria a largo plazo que quedó ahí en el olvido, los estés practicando constantemente. Por ello yo te invito a que estemos en contacto de manera virtual, platicando sobre los mismos temas para que logremos una práctica de habilidad sobre los mismos. Bien, repito, mi nombre es Jerónimo Martínez. Estamos en las clases en línea del Instituto Mexicano de Regularización. ¿Por qué lo comento? Porque es importante no perder la agrupación de nuestros conocimientos y en dónde nos encontramos. Repito, estamos en las clases virtuales, en las clases en línea del Instituto Mexicano de Regularización y seguimos con la materia de Historia Universal. Bien, vamos al sexto tema, que es la Revolución Industrial, probablemente uno de los temas más fuertes en cuestión de la historia bélica de nuestro mundo y que hasta nuestros días tiene que ver. ¿A qué me refiero? Hubo dos revoluciones industriales, la primera en 1845 en Inglaterra, difundida primero que nada por el inglés Federico Engels, y la segunda en 1860 en Inglaterra y Francia, es decir, ya entran dos países en juego. Bien, Bessemer, que fue el encargado de transformar el hierro en acero forjado, preguntarás qué tiene que ver esto. Tiene que ver absolutamente todo. La revolución industrial marcó de manera definitiva el inicio de la industria bélica, o sea, el negocio de la guerra. Vamos a pasar a las diapositivas para que lo veamos de manera muy específica. ¿Nos acompañas, por favor? Bien, ¿cómo te has sentido en este estudio con este nuevo tema? Es importante que después de una explicación en el pizarrón lo reafirmemos con las diapositivas. Es por ello el objetivo de las diapositivas. Recordemos, por favor, que la Revolución Industrial fue difundida en 1845 por el comunista Federico Engels, uno de los fundadores del socialismo científico. ¿Qué pasó en la Revolución Industrial? Imagínate tu trabajo diario a caballo, en carreta, en carruajes. Imagínate un viaje por más corto que fuese, a caballo, a pie, sin zapatos. Imagínate el mundo sin el plástico. Imagínate el mundo sin la producción en serie. Imagínate el mundo sin un invento como el internet, como el teléfono, como la luz. Es decir, precisamente en la revolución industrial hizo que la producción en serie rebasara incluso muchísimos valores a nivel humano. Efectivamente, Inglaterra fue el pionero en la revolución industrial, pero se unieron muchos otros. Primero Francia, luego Italia, luego España y luego Estados Unidos. Precisamente los países en los que tú observas que no hubo un gran desarrollo, como Portugal, es porque no ingresaron a la revolución industrial. Podríamos decir que es como los mismos efectos de la globalización. Entre los diversos factores que fueron el origen del proceso fue el producir en serie. Por ejemplo, hubo tres inventos que fueron trascendentales en la revolución industrial. Uno fue el telar mecánico, otro fue la imprenta y otro fue el telégrafo. Este tipo de inventos revolucionó absolutamente todo. ¿Por qué? Porque lo que antes se hacía con el trabajo de 50 hombres en un telar mecánico o 50 mujeres, ya se podía exactamente hacer con 1, con 2, con 10, pero también marcó el despido de mucha gente y probablemente el destino de muchas personas se vieron afectados a raíz de la revolución industrial. La revolución industrial es un fenómeno muchísimo más profundo del que se pueda pensar. Las máquinas, sobre todo en la producción en serie, afectaron la vida de muchas personas y vamos a poner un caso completamente específico.
En el caso, por ejemplo, del telar mecánico, muchísimas personas que hacían instrumentos de guerra, trajes, casacas, fue la industria más afectada, la industria bélica, pero la revolución industrial provocó lo que después serían las 3 peores guerras del mundo, que han sido la guerra franco-prusiana, la Primera Guerra Mundial, llamada también como Gran Guerra, y la Segunda Guerra Mundial. La revolución industrial, ¿cómo ha pegado la revolución industrial en el mundo? Yo creo que no hay un solo país que no se haya visto afectado por la revolución industrial. ¿A qué me refiero? Vamos a poner en México un ejemplo básico de lo que fue la revolución industrial. En los años 20 del siglo XX, en México empezaban a llegar las armadoras, después de la revolución, de Ford, de Chevrolet, de Dodge, y es gente que tuvo trabajo prácticamente hasta los años 60. 40 años después llegan las máquinas y desemplearon a muchísima gente. Hoy por hoy tenemos un grave problema de delincuencia. ¿Por qué? Por las refacciones robadas. ¿Sí me explico? Es decir, cómo en nuestros días podemos ver un ejemplo completamente básico, completamente gráfico de lo que es la revolución industrial. Yo te invito a que reflexiones, a que hagas una especie de cuestionario y te preguntes cómo ha afectado en tu vida diaria la revolución industrial. ¿Qué es la revolución industrial? Acuérdate que cada uno de los pasajes de la historia tiene un cómo, tiene un cuándo y tiene un dónde. ¿Quiénes fueron los principales precursores? ¿Cuáles fueron los impactos tan fuertes que tuvieron en la historia de la humanidad? Pareciera, como el liberalismo y como la ilustración, un tema muy corto, pero no. Yo te recomiendo que hagas una guía de estudio, pregunta-respuesta, con algunas opciones múltiples, donde revises los años, los países donde se vieron involucrados y cómo esta fue la plataforma hacia las peores guerras bélicas que ha tenido la humanidad. Con esta pequeña reflexión terminamos el tema de la revolución industrial. Espero que te haya quedado claro, que lo que aquí he expuesto te haya sido de utilidad y como siempre me reitero a tus órdenes.